Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Mis compañeros de cuarto B, espero que estéis bien en casita y con buena salud, que es lo importante. Bueno, debido a las circunstancias tenemos que ver la unidad 2 de inglés de esta manera y bueno, vamos a ver el lado bueno de las cosas, que es que no hemos tenido que hacer examen de la unidad 1 y al paso que vamos no vamos a hacer examen de la unidad 2 tampoco. Entonces vamos a ver este vídeo y vamos a repasar, no todo, porque la verdad es que estos tiempos llaman a que pues dejemos cosas de lado y nos centremos en lo más importante. Pero sí, como digo, alguna que otra cosita importante, sobre todo en esta unidad, sería el futuro y las oraciones condicionales. Si os fijáis, el título de la unidad 2 es Around the World, es decir, el tema de esta unidad son los viajes. Qué mala leche, ¿verdad? Qué irónico, qué paradójico todo, que estemos aquí confinados en casa estudiando, leyendo sobre los viajes. Pero bueno, nos vamos a aguantar, que ya queda menos. Bueno, si os fijáis, en la página 3 de la unidad 2 tendríamos lo que son las banderas y los países, ¿no? Entonces, si os fijáis, pues vienen aquí los nombres como parte del vocabulario, es aprenderse los países en inglés. Voy a empezar desde España, sería Spain, Suiza, Switzerland, Italia, Italy, Francia, France, Canadá, Canada, Portugal, Portugal, China, China, Australia, Australia, Irlanda, Ireland, Estados Unidos, USA, Escocia, Scotland, Alemania, Germany, Reino Unido, United Kingdom, Rusia, Russia, Japón, Japan y Suecia, Sweden. Como veis, aquí tenemos una actividad en la página 3 referida a las nacionalidades. Algunas de estas actividades os las voy a pedir, otras no os las voy a pedir. Nos tendremos que saltar alguna que otra. Si os fijáis, en la siguiente página tenemos vocabulario referido a las vacaciones. Volvemos a lo mismo, qué mala leche, ¿verdad? Si os fijáis, la palabra clave aquí es la palabra holidays, escrito con H, y que literalmente significa días sagrados, ¿no? Holy es sagrado, entonces realmente se traduce como vacaciones. Si le pones delante otro sustantivo, por ejemplo, family holidays, aquí al final de la página 4, pues vacaciones en familia. Safari holidays, pues vacaciones de safari, etc. Y en la siguiente página tenemos todo el vocabulario referido a vacaciones. Por ejemplo, la primera, sunbathe, tomar el sol, literalmente bañarse en sol, ¿no? Visit museums, art galleries, visitar museos o galerías de arte. Take a guided tour, hacer una visita guiada. Take photos, hacer fotos. Go sightseeing, hacer turismo, pero no me gusta esa traducción. Realmente es ir a ver sitios bonitos. Sight es vistas, seeing es ver, ¿no? Es ir a ver buenas vistas. Go kayaking es ir a hacer piragüismo. Go rafting es hacer descenso en río, aunque hay gente que ya dice rafting. Go fishing es ir de pesca. Go bungee jumping es hacer puenting. Por cierto, la palabra puenting no existe en inglés, ¿vale? Es una palabra que nos hemos inventado en español. Go trekking es hacer senderismo, aunque ya hay gente que dice trekking o zapatillas de trekking, se dice mucho. Go surfing es hacer surf. Skydive o go skydiving es hacer paracaidismo, literalmente bucear en el cielo. Whale watching es avistamiento de ballenas, ir a ver las ballenas. Scuba diving es submarinismo.
bike riding, montar en bici, y swimming es nadar. Bueno, os pediré que hagáis la actividad 3. Por cierto, yo la lista de actividades que tendréis que hacer de la unidad 2 y que contará como el examen segundo, os la pondré en Google Classroom. Todavía no he decidido qué actividades incluyo y qué actividades no incluyo. Cuando haga este vídeo y lo cuelgue, ya tendréis seguramente en Google Classroom la lista de actividades. Dice la actividad 3 de la página 5, clasifica algunas de las actividades anteriores según el lugar donde pueden practicarse. Y tenemos pool, la piscina, sea, el mar, countryside, el campo, city, la ciudad, beach, la playa, river, el río, y road, la carretera. Bueno, pues tenemos que clasificarlas en las distintas categorías que tenemos. Recordad que si entendéis que no os van a caber las palabras en una actividad, no tenéis hueco, me lo escribís aparte en una hoja en blanco o en una hoja de libreta y me lo mandáis tal cual. Me ponéis actividad 3, página 5, y así me queda a mí claro de qué actividad estáis hablando. Bueno, la actividad 4 seguramente no os la voy a mandar, pero sí la 5, donde hay que unir con flechas. Bueno, luego tenemos por último, o penúltimo más bien, del vocabulario, las actividades, más bien el alojamiento. Accommodation sería alojamiento, ¿no? Relacionado con acomodar y con cómodo. El primero sería hotel, el segundo sería hostel. La diferencia, ya sabéis, entre un hotel y un hostal. Un hostal o una pensión, normalmente más barato, a veces compartes incluso, como en la fotografía, hay literas, estás compartiendo una habitación. Spa, balneario. Tent es una tienda de campaña. Caravan, una caravana. Campsite, pues el lugar del camping, el camping, ¿no? Cottage es una casa rural. Hut, una cabaña de madera en el campo. Bed and breakfast, pues un bed and breakfast, como se suele decir hoy en día en español, es decir, es una pensión, un hostal en el cual te dan, como bien dice en inglés, bed, una cama, y breakfast, el desayuno. Apartment, apartamento, piso. Bueno, vamos con los verbos. Si le ponemos el verbo go y la preposición on a la palabra holiday, tenemos go on holiday, irse de vacaciones. Travel, viajar. Travel round the world, o también around the world con la preposición around, que lleva adelante. Igual que round, pero con una a delante. Viajar alrededor del mundo. Go on a cruise, ir de crucero. To lodge o to stay es alojarse, hospedarse, quedarse en un sitio. To look for accommodation es buscar alojamiento. Book a room or a flight, reservar una habitación. O sea, conocéis la palabra book como libro. Como verbo, book es reservar. Tened en cuenta que antes las reservas se anotaban en un libro. Have a reservation under the name, tener una reserva a nombre de o bajo el nombre de alguien. Check-in, registrarse. Los que habéis hecho algún vuelo, sabéis ya que es el check-in. Y el check-out es cuando pagas y te marchas, por ejemplo, de un hotel. Go on safari in, por ejemplo, ir de safari en. Y por último, ya con esto acabamos el vocabulario referido a los viajes. Tenemos sustantivos, nombres. Traveler, le añadimos, se dobla la L y le añadimos ER y tenemos viajero. Tourist, turista. Tourism, turismo. Journey o trip, viaje. Accommodation, alojamiento. A reservation, una reserva. Room service, servicio de habitaciones. A lifetime experience, pues una experiencia, dice aquí, que pasa una vez en la vida, una traducción muy larga, ¿no? Pero es que no tenemos una expresión tampoco, una experiencia de estas que no se olvidan, ¿no? Baggage, equipaje. Luggage, lo mismo, también equipaje. Hand luggage, equipaje de mano.
Bueno, mandaré algunas de estas actividades, pero vamos a lo gordo, vamos al turrón, que es la gramática, y esto prácticamente para esto he dedicado el vídeo, porque el vocabulario al fin y al cabo lo podéis ver vosotros mismos, la pronunciación no es tan importante, total, solamente tenéis que hacer las actividades por escrito, pero sí que quiero que hagamos y que nos centremos en la gramática, ¿no? Y la gramática de esta unidad, en primer lugar, se centra en el futuro. Ahora, vosotros seguramente, los que ya tengáis algo de experiencia con el inglés y hayáis flirteado con el futuro en inglés, seguramente sepáis que la partícula auxiliar will, que la tenemos aquí marcada en negrita, ¿verdad? Se pone delante de un verbo, de cualquier verbo, y ya con eso estamos hablando en futuro. Que es fácil, ¿verdad? Porque en español, por ejemplo, pues es mucho más complejo, ¿no? Ahora bien, esto no es así. Esto no es así exactamente porque dependiendo de lo que queramos expresar en futuro, vamos a utilizar una manera u otra de utilizar el futuro en inglés. La primera, como he dicho, sería la partícula auxiliar will. Luego veremos para qué se usa will. La segunda es la expresión be going to, que bueno, realmente no es una expresión, es más bien un tiempo verbal y que utiliza el verbo to be conjugado, más going to, más luego el verbo en infinitivo. Luego veremos ejemplos. Y por último, el presente continuo, que lo habéis visto ya, ese tiempo verbal, ¿no? Que simplemente pues se utiliza conjugando el verbo to be y añadiéndole luego el verbo principal acabado en ing. Ahora veremos ejemplos también de todo eso. Pero bueno, vamos a ver cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Vamos a empezar con will, que tenemos aquí un cuadro importante. No le perdáis ojo, porque es el típico cuadro en el cual vemos cómo se escribe una forma verbal en afirmativo, en negativo, en interrogativo y las respuestas cortas que tenéis aquí a la derecha. Y luego vemos también una cosa interesante que nos explica aquí, que la forma negativa de la partícula will, ¿vale? Puede ser will not, que es la forma larga, o puede ser won't, tenemos aquí a la derecha, que es la forma corta. A mí me sirve cualquiera de los dos en las actividades, ¿vale? Bueno, entonces, dice aquí, ¿cuándo usamos la partícula will? Bueno, dice aquí, la usamos para decisiones espontáneas de futuro que tomamos en el momento de hablar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que nosotros a veces hablamos en futuro cuando acabamos de tomar una decisión, en el momento de hablar, una decisión espontánea. Por ejemplo, si como tenemos aquí un ejemplo en rojo, cuando vamos a una tienda y no sabemos qué queremos comprar. Entonces, pues, de repente ya, pues, te ha venido, has visto esos pantalones o esa camiseta o ese vestido que te encanta y tomas la decisión y dices, me compraré, como tenemos aquí en el ejemplo, el vestido azul, ¿no? Em, entonces, claro, esa decisión la acabas de tomar en el momento porque tú fuiste a la tienda sin saber qué querías. O sea, eso es una decisión espontánea. ¿Vale? En ese caso siempre vas a utilizar el, eh, el futuro con will. Fijaros aquí el ejemplo, I'll buy the blue dress. Fijaros que aquí tenemos la forma corta de la partícula will, que es poniendo apóstrofe LL, ¿no? Como voy a poner aquí a la izquierda. Si os fijáis, yo en una tienda puedo decir, I'll buy the red t-shirt. Acabo de decidir que voy a comprar la camiseta roja. O puedo utilizar la forma larga.
I will buy the red t-shirt, ¿no? Cualquiera de las dos me sirve. Ahora bien, esto, vuelvo a repetir, es una decisión espontánea, tomada en el momento de hablar. Luego tenemos aquí, pues voy a poner más ejemplos antes de continuar, porque claro, ahora los ejemplos valen mucho más, ahora que no podemos tener clases presenciales. Pongamos, por ejemplo, que te informan de que un amigo tuyo está, pongamos, en el hospital. Tú no lo sabías y en el momento de que te informan, tú decides que vas a ir a visitarle, ¿no? A visitarle. En español diría, pues, voy a visitarle, ¿no? Pero en inglés utilizarías el futuro, ¿no? O diría, más o menos como decir, le visitaré o le voy a visitar, ¿no? Como esa es una decisión espontánea que acabas de tomar porque te acabas de enterar de que tu amigo está en el hospital, no lo has planeado esa decisión, la acabas de tomar, tú utilizas la partícula will. I will visit him in the hospital or I'll visit him in the hospital. Cualquiera de las dos me sirve, pero sobre todo la idea de que esto no está planeado, de que esto es una decisión espontánea, ¿vale? Si, por ejemplo, eh, un amigo te pregunta, te dice, oye, mira, he, he comprado entradas para el concierto. ¿Vendrás al concierto conmigo? Claro, de repente te pillan ahí, no sabes qué decir y te lo piensas y dices, ok, vale, voy al concierto contigo. Bueno, eso también es una decisión espontánea, la acabas de tomar en el momento de hablar. Entonces tú, pues, dices, I will go to the concert with you, porque es una decisión espontánea. Continuamos entonces con el uso de will y dice aquí, después de expresiones como I think, I suppose, siempre que utilicemos expresiones como I think, que significa creo, pienso, I suppose, supongo, ¿no? O incluso I guess, la escribo aquí a la izquierda, I guess, que significa también lo mismo que I suppose. Ahí siempre que empiece una frase, ahí siempre va a llevar will, no va a llevar ni going to, ni el presente continuo, como habíamos visto que teníamos antes esas tres posibilidades para hablar en futuro. Dice aquí el ejemplo, I think she'll go to the concert too, ¿no? Por ejemplo, yo digo, I think that it is going to rain today. No, perdón, I think that it will rain today. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy utilizando el verbo think. ¿Vale? Luego dice, para las promesas. Promesas. Hay dos verbos principalmente que implican promesa en inglés. Uno de ellos es el verbo promise, significa prometer, y el otro es el verbo swear, que significa jurar. Cuando nos encontramos uno de estos verbos, está claro que tenemos que se trata de una promesa y que tenemos que utilizar el verbo will, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo que no lleva ninguno de estos verbos, pero se entiende como una promesa. I will always love you. Lo tenemos aquí en rojo. Siempre te amaré. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues esto de I will always love you, que también es el título de una canción de Whitney Houston, no deja de ser una promesa. Siempre te amaré es una promesa, porque estás utilizando el adverbio de tiempo siempre, ¿no? Bueno, pues en este caso siempre se va a utilizar la partícula will. No se puede decir I am going to always love you, ¿vale? Vuelvo a decir, si tenemos el verbo promise o el verbo swear,
que son prometer, jurar, pues ya cuenta como promesa. Por lo tanto, yo puedo formar una frase que diga, espera, I promise that I will go to the birthday party. Prometo que iré a la fiesta de cumpleaños, ¿no? O I swear that I will send you a letter from Japan. Juro, prometo que te enviaré una carta desde Japón. Como se trata de una promesa, pues utilizamos el verbo will. Perdón, la partícula will delante del verbo send, que significa enviar. Bien, continuamos entonces con la partícula will. Dice, para predicciones generales sobre lo que pensamos que puede pasar en el futuro. Y aquí quiero que esto nos quede bien claro porque luego vamos a ver otro tipo de predicciones. Predicciones generales sobre lo que pensamos que puede pasar en el futuro son predicciones sin base, ¿no? Sin base. Es decir, yo no tengo ni idea, yo no soy un experto en cómo va a ser el mundo en el año 2030. Pero si yo, por ejemplo, pues me las doy de cuñado y digo, bueno, pues en el 2030 los coches volarán, ¿no? Bueno, lógicamente eso es un comentario que no tiene ninguna base, porque yo no soy ingeniero aeronáutico para decir que en el 2030 los coches volarán. Por lo tanto, como es una predicción general que no tiene base, esa es la clave, que no tiene base, yo no soy un experto en la materia, entonces mis predicciones no valen lo que vale la predicción de un experto y se utiliza la partícula will. Por ejemplo, fijaros aquí a la izquierda, igual voy a hacer las letras más grandes, no sé cómo se va a terminar viendo esto, así que voy a intentar hacer esto más grande, mejor. In 2030, en el 2030, cars will fly. Utilizo el will porque es una predicción que yo hago sobre el futuro. En el 2030 los coches volarán. No deja de ser, pues, una predicción sin base científica, sin conocimiento. O, por ejemplo, os pongo otro ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que this year, este año, ¿no? Real Madrid will win the league. Bueno, vamos a ver. Esta frase, si yo digo, este año el Madrid ganará la liga, bueno, vamos a ver, o sea, falta mucha liga, yo no puedo saber eso, la liga está apretada, ¿verdad? No sabemos cuándo van a volver, además. Claro, esta predicción está más basada en mis sentimientos que en un conocimiento real de la situación. Otra cosa es que el Madrid le sacara 20 puntos al segundo. Bueno, en ese caso es lo más probable, ¿eh? Y si además quedaran solo 5 jornadas, pues en ese caso no utilizaría will. Luego veremos ejemplos, ¿eh?, de predicciones con base. Pero es que estas son predicciones sin base, es lo que creo que va a pasar, ¿vale? Entonces, se equiparan a las frases anteriores que llevaban I think, I suppose, porque es lo que crees, lo que supones, pero son predicciones de cuñado, para que nos entendamos, ¿vale? Son predicciones que no son de un experto, sino que son del típico cuñado de bar que cree que sabe el futuro, que tiene una bola de cristal, pero realmente no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, son predicciones generales sin base. O, por ejemplo, yo puedo decir que ...2021 will be a bad year. El año 2021 será un mal año. Hombre, primero, difícil que supere al 2020. Segundo, no tengo ni idea de qué va a pasar en el 2021. Entonces yo utilizo will be, la partícula will delante del verbo. Estoy hablando en futuro, va a ser o será
un mal año, pero como no hablo con conocimiento, utilizo la partícula will. Y por último, tenemos aquí en condicionales de tipo 1. Luego veremos qué es esto de las condicionales, pero hay un tipo de oración condicional. Sabéis que las oraciones condicionales son aquellas en las cuales tenemos una condición y una consecuencia de tal condición. Es decir, si comes mucho, engordarás, por ejemplo, ¿no? Si comes mucho, sería la condición, siempre va introducido por la partícula si sin tilde en español. Engordará será la consecuencia de dicha condición. Si se da esta condición, se dará esta consecuencia. Son oraciones condicionales, ¿no? Bueno, es el tipo 1 de, de oración condicional en la cual, como veis, tenemos el futuro, engordarás. Bueno, pues en inglés siempre se forman con will. If you eat a lot, si comes mucho, you will get fat, engordarás. ¿Ok? Por ejemplo, if you don't put on a coat, you will get cold, ¿no? Si no te pones un abrigo, tendrás frío o estarás frío, ¿no? Entonces son condiciones lógicas, consecuencias lógicas de una condición. En este caso siempre con will, ¿vale? Bueno, con esto ya terminamos. Bueno, fijaros aquí en el ejemplo, ¿no? If I go to the supermarket, I will buy some bread, ¿no? La condición, ir al supermercado, la consecuencia de esa condición es que compraré pan porque necesito pan, ¿no? Bueno, espero que esto se entienda. Ahora bien, ya hemos terminado con la forma de futuro con la partícula will. Y ahora vamos con la siguiente, que es be going to más verbo, ¿no? Normalmente lo traducimos como voy a, ¿no? Voy a comer, ¿no? Voy a nadar, pero no siempre lo vamos a entender de esta manera. Nos vamos a centrar no en su traducción, sino en los usos. Como hemos visto antes, los usos de will, ahora vamos a ver los usos de be going to. Y se trata pues también de idea de futuro, pero fijaros aquí con usos diferentes. El primero de todos dice planes e intenciones de futuro. Son para decisiones premeditadas. Planes de futuro. Lo que uno planea hacer en el futuro. Entonces, fijaros que en el primer caso dice be going to más verbo para planes de futuro. Yo, por ejemplo, puedo decir, fijaros aquí a la izquierda, I'm going to visit France in the summer. Bueno, summer sería con mayúscula, ahí. Bueno, claro, si yo voy a ir a Francia en verano, pues eso es un plan de futuro, eso está planeado, eso requiere, pues como digo, que planees el viaje, que reserves el hotel, que reserves los vuelos, con lo cual está claro que está planeado. Yo no puedo decir, por tanto, I will visit France in the summer. Esto estaría mal, ¿de acuerdo? No puedo decir eso. ¿Por qué? Pues porque, como digo, will no se utiliza para planes de futuro, sino para decisiones espontáneas, planes espontáneos, ¿no? Recordad la frase de antes, te enteras de que un amigo está en el hospital y dices, I will visit him in the hospital. Claro, esto sí, le voy a visitar en el hospital porque te acabas de enterar. Esto no es un plan, sino una decisión espontánea, ¿vale? Continuamos viendo planes de futuro, ¿no? Por ejemplo, we
espera, lo escribo en negro, que se quede claro que esto está bien. We are going to get married in July. Nos vamos a casar en julio. Nos casaremos en julio, ¿no? De nuevo, un plan de futuro, ¿no? Cuidado con esto, vuelvo a repetir, no confundáis esto con las decisiones tomadas en el momento de hablar. Esto es una decisión bien sopesada, bien planeada, como es un viaje, como es casarse, por ejemplo. Bueno, continuamos ahora el siguiente punto, para predicciones basadas en datos del presente. Para que nos entendamos, porque antes vimos predicciones, pero dijimos predicciones generales, predicciones sin base. Y yo antes os dije la frase con will de que en el futuro los coches volarán, ¿no? Bueno, eso es una predicción sin base porque yo no tengo ni idea. Yo no soy un experto, no tengo datos para basar esa opinión. Sin embargo, si yo tengo datos que me hacen estar convencido al 100% de lo que voy a decir, en ese caso yo no uso will, yo uso going to. Y fijaros que para going to, vuelvo a decir, tenemos que conjugar el verbo to be. Tenemos aquí el cuadro otra vez. Conjugar el verbo to be, como tenemos aquí. Luego going to, que eso no cambia. Y luego el verbo principal. En negativa le ponemos not delante. Interrogativa cambiamos, como ya sabéis, el orden de verbo y sujeto. Y las frases cortas, pues yes you are, no you're not, porque el verbo auxiliar es el verbo to be. Entonces, si yo voy a hacer una predicción basado en lo que yo veo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Look at those black clouds. Aquí el ejemplo en rojo. Mira esas nubes negras. It is going to rain. Va a llover. Claro, si yo veo las nubes negras, pues más que una predicción es lo evidente, es lo que se ve que va a ocurrir, ¿no? Entonces, como es lógico que va a ocurrir eso, pues es una predicción basado en lo que yo veo, basado en el presente, es una predicción con base, a diferencia de las predicciones que vimos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a los ejemplos futbolísticos, ya sabéis que a mí me gusta mucho el fútbol. Yo, por ejemplo, veo un partido de fútbol y ahora voy a decir el Barça, para que no pensáis que os estoy adoctrinando. Yo veo que el Barça va ganando 3-0 y es el minuto 85. Yo voy a predecir que el Barça va a ganar el partido, ¿no? Hombre, es un poco una predicción muy ventajista, ¿verdad? No hace falta tener una bola de cristal para eso, pero ya es una predicción basada en datos del presente, basado en lo que yo veo. Entonces yo digo, el Barcelona, fijaros, es plural en inglés porque es un término colectivo, es un grupo de personas, ¿no? Va a ganar el partido, va a ganar el partido. Claro, o ganará el partido. Yo utilizo are going to, ¿no? Win the game. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo en el minuto 85 que van ganando 3-0 y está claro que van a ganar. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, a ver, mayúscula bloqueada, ahora, no, ahora. Si yo digo esto, vale, cambio will win, en lugar de are going to win, digo will win. Claro, yo esta frase, esta oración lo que indica es que, pues que el partido todavía no ha empezado, ¿no? Que yo no tengo base para saber, para predecir eso. Es una predicción basada en lo que yo opino, en lo que yo creo, ¿no? Con lo cual es el mismo tipo de frase de oración que vimos antes con will. Predicciones generales sin base, ¿no? Porque sabemos que en el fútbol puede pasar de todo. Vemos la diferencia, ¿no? Es decir, una predicción basado en lo que yo estoy viendo en el momento de hablar, viendo o oyendo, ¿no? Etcétera. Bueno, espero que esto quede claro. Dice la siguiente, para predicciones en general, al igual que will. Bueno, dice aquí que nos sirve esto
las predicciones en general también pueden utilizar going to. Lo común es utilizar will, ¿vale? Cuando hablamos de una predicción en general, podemos utilizar going to también, aunque no tengamos ni idea. Prices are going to fall next year. El año que viene los precios van a bajar. Yo personalmente considero que esto no es muy correcto. Yo utilizo will para predicciones sin base y going to para predicciones con base. Entonces yo me quedaría con eso, ¿vale? Y finalmente dice, cuando el verbo que le sigue a be going to es go, se suprime el verbo go. Dice, I'm going to Piornal. Bueno, ya sabéis que el verbo go significa dos cosas, ¿no? Ir o es un verbo auxiliar, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, I am going to go to Madrid, ¿no? Claro, fijaros que estoy utilizando el verbo go dos veces, ¿no? Una y dos, ¿no? Bueno, en el primer caso es el verbo auxiliar que me sirve a mí para tener el tiempo verbal con la idea de futuro, ¿no? Futuro próximo. Y aquí tenemos otra vez el verbo go, que aquí significa ir, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Bueno, como tengo el verbo go dos veces, simplemente puedo quitar to go y me quedo con I'm going to Madrid y ya da la misma idea de futuro y no suena redundante. I'm going to Madrid, ¿vale? Bueno, para aquellos que tengáis la edición en PDF del libro de texto, ya sabéis que pues tenemos aquí varios enlaces que pues podemos visitar. Algunos son vídeos. Bueno, esto en realidad nos viene la explicación en inglés con algunas que otras aclaraciones en español, pero si necesitáis ayuda extra, siempre podéis entrar en este enlace que, como veis, nos explica en 8 minutos cuándo usar will y cuándo usar going to. Bueno, por último, tenemos el presente continuo. El presente continuo es un tiempo verbal en inglés y en español. En español os lo pongo para que os aclaréis un poquito. Por ejemplo, estoy comiendo es el presente continuo en español, ¿no? Donde tenemos el verbo estar conjugado, que sirve de auxiliar, y el verbo comer en forma de gerundio, que realmente es el verbo que da sentido a la frase, ¿no? Ahora, en inglés, estoy comiendo, sería I am eating. Y diréis vosotros, bueno, pero es que eso no es el futuro. En efecto, no es el futuro. I am eating, estoy comiendo, ¿no? Sin embargo, si yo añado a la frase información de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo I am eating lunch tomorrow at 2 p.m., literalmente entenderíamos, estoy comiendo el almuerzo mañana a las 2 de la tarde. Pero claro, en el futuro no podemos decir estoy comiendo, lo traducimos como comeré el almuerzo o almorzaré, pues simplemente comeré mañana a las 2 de la tarde. Tiene idea de futuro, ¿vale? Dice aquí, el presente continuo se puede usar de manera similar al be going to para hablar del futuro planeado. Tenlo en cuenta porque su uso es frecuente, aunque con las dos formas anteriores puede expresarse en futuro de una forma suficientemente comunicativa. No quiero que os compliquéis la vida. El presente continuo se usa igual que se usa be going to más verbo, ¿vale? Es decir, tenemos dos alternativas. Alternativa 1, usamos will, o alternativa 2, usamos be going to más verbo,
o usamos el presente continuo. ¿Vale? Como digo, en el primer de los casos, will se utiliza o bien para decisiones espontáneas. Pensaba que me iba a corregir. Ah, bueno, es que está en inglés ahora y no me lo corrige. Bueno, decisiones espontáneas, ¿no? Expresiones con I think, I suppose, etc. Predicciones generales, es decir, predicciones sin base. Y, por último, oraciones condicionales. Bien, eso por un lado. Be going to más verbo o presente continuo, cualquiera de los dos, ¿vale? Se utilizan para planes e intenciones de futuro, predicciones con base, a diferencia de las predicciones que hemos visto antes, predicciones con base o generales, y por último, dice aquí, predicciones generales. Predicciones generales, hemos dicho que, según esto, lo mismo nos sirve will que el be going to. Yo la verdad es que para las predicciones generales que no tienen base de toda la vida, pues me han enseñado a utilizar will, no a utilizar going to, ¿no? Entonces, pues, ojito con eso. Bueno, entonces, aquí tenéis un resumen de todo. Vuelvo a decir, be going to o presente continuo se pueden utilizar indistintamente. Por ejemplo, yo si, por ejemplo, digo I am going to visit Paris in the summer, pues puedo decir I am visiting Paris in the summer. Cualquiera de las dos me sirve, pero no me serviría I will visit Paris in the summer, porque se trata de un plan de futuro y por tanto no puedo utilizar will, ¿vale? Para los planes de futuro, como ya hemos visto. Ok, bueno, espero que esto haya quedado claro. Tenemos también el punto 3.2, adverbios de futuro, donde tenemos el soon, pronto, tomorrow, mañana, the day after tomorrow, pasado mañana, next week, month or year, próxima semana, mes o año, in 5 minutes, dentro de 5 minutos, in 2 days, dentro de 2 días, later, más tarde, o in the summer, aquí hay un error, le falta el artículo de in the summer, en verano. Aquí arriba, que me los he saltado, en rojo tenemos algunos más. Always, siempre. Sometimes, a veces. Never, nunca. Today, hoy. Now, ahora. Yesterday, ayer. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. 2 weeks ago, hace 2 semanas. Y 1999, en 1999. Bueno, yo quiero que le echéis un vistazo a esto y luego veáis qué actividades he mandado de todo esto. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 43 minutos. Venga, nos quedan unos minutillos. De acuerdo, entonces. Después de esto tenemos la primera condicional, que ya os he dado un ejemplo, ya os la he explicado prácticamente. Y la condicional que está en la página 11, voy a borrar todo esto. Como digo, las oraciones condicionales, que hay 3 tipos, vamos a ver la primera. Y, como digo, tienen la condición y la consecuencia. La condición y la consecuencia. La condición, ya sabéis, en español va introducida por la partícula si. En inglés la partícula es if, if.
¿vale? Entonces, la condición, si pasa esto, la consecuencia, pasará esto. Por ejemplo, si llueve, te mojarás. Está claro, ¿no? If it rains, punto, la consecuencia, you will get wet. Por ejemplo, ¿no? Consecuencia lógica de una condición, ¿no? Si llueve y estás en la intemperie, pues te mojas, es lo que hay, ¿no? Bueno, entonces, fijaros que tenemos que saber identificar qué parte de la oración es la condición, qué parte de la oración es la consecuencia, para nosotros saber qué parte de la oración llevaría el if, iría en presente, como vemos aquí, la condición con la partícula if, como vemos aquí, y va en presente. Como es tercera persona, lleva la S de tercera persona. La consecuencia, sin embargo, utiliza will, futuro con will, ¿vale? Vemos aquí más ejemplos. Por ejemplo, os voy a poner yo, a ver, if a ver, dice aquí, if you drive your car too fast, you will have an accident. Si conduces tu coche demasiado rápido, tendrás un accidente, ¿no? Consecuencias lógicas de condiciones lógicas. Quiero que le echéis un vistazo también al cuadro que tenemos en la página 12 y tenemos oraciones de ejemplo en afirmativa y en negativa. Por ejemplo, if Sarah goes to the party, I will go too. Si Sara va a la fiesta, yo también iré, ¿no? Dice aquí la siguiente, if it rains today, I'll stay at home. Si llueve hoy, me quedaré en casa, ¿no? If I win the lottery, sé que está muy pequeñito, no sé si lo veis, os lo pongo aquí más grande. If I win the lottery, I will travel around the world. Si gano la lotería, viajaré alrededor del mundo. La condición con la preposición if delante y en presente, fijaros, I win, si gano la lotería en presente, la consecuencia en futuro con la partícula will, ¿vale? Otro ejemplo. If you want, I will tell you a secret. Si tú quieres, condición, presente, precedido de if, I will tell you a secret. Te contaré un secreto. Futuro, precedido de will. Bueno, espero que esto os haya servido. La verdad es que yo entiendo que no es suficiente en muchos casos, que se queda corto esto. Yo me gustaría poder estar ahí para daros las clases en persona y responder a vuestras preguntas, pero siempre podéis pues preguntarme a través de la plataforma Google Classroom. Sabéis que podéis reaccionar a los comentarios, podéis preguntarme o ya tenéis mi correo electrónico. Si no lo tenéis, os lo dejo aquí. O bueno, como último recurso, el grupo que tenemos de WhatsApp, si son dudas generales, pero prefiero que me escribáis por la plataforma de Google Classroom o bien por correo electrónico, ¿vale? Y yo intentaré ayudaros con todo lo que pueda. La página 13 tenemos la pronunciación de los diptongos, eso no lo vamos a ver.
todo lo que sea pronunciación, tenemos aquí la lectura. Nada de esto lo vamos a ver, ¿vale? Simplemente lo vamos a ver como, quiero decir, lo vamos a aprender, porque estas son cosas, algunas de ellas ni las vamos a ver y otras pues os pediré alguna que otra actividad, pero en principio son actividades que no requieren de una lección previa, como es hacer una lectura, buscar las palabras en el diccionario y contestar a las preguntas que no se saben. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto os haya cundido y vuelvo a decir, si necesitáis ayuda de cualquier tipo, me escribís por aquí, por correo o por la plataforma de Google Classroom. Espero que estéis bien. Os mando un saludo a todos y cuidaos mucho. Chao.